Good morning, vamos a desarrollar hoy ya pues culminando con la última hoja de trabajo para este parcial y recapitulando vamos a aplicar un poco lo que vimos en la hoja de trabajo anterior, que son los possessive adjectives y los possessive pronouns. Recordemos que los possessive adjectives son aquellos que indican posesión, ¿verdad? Que algo nos pertenece, igual que los possessive pronouns, pero cada uno se va a utilizar de manera diferente. Vamos a utilizar entonces los possessive adjectives como my, your, his, her, its, our, your, their, que los tienen en la hoja anterior de trabajo. Y los possessive pronouns, que son mine, yours, his, hers, its, ours, yours y theirs. Cada uno de ellos pues indica que algo nos pertenece o le pertenece a alguien, y es lo que vamos a hacer en el primer ejercicio. Dice en las instrucciones: escriba el posesivo que corresponde a cada oración según la imagen. En la imagen pues ya está el possessive que debe utilizar. Recuerden que el possessive para un varón, cuando es singular, puede ser his en ambos casos, ya sea possessive adjective o possessive pronoun. Lo mismo sucede con un possessive para un objeto, será its. Ambos, el possessive adjective y el possessive pronoun, siempre será el mismo. En el caso de un sujeto singular que sea mujer, pues vamos a usar el possessive pronoun hers, que indica que algo le pertenece a ella, y vamos a usar el possessive adjective her sin s cuando también algo le pertenece a ella, pero no vamos a indicar, pero sí vamos a indicar qué objeto es el que ella tiene. Ya vamos a ver en el ejemplo del ejercicio. En el caso de los possessive pronouns, de nuevo tenemos his para cuando solo hablamos de una sola persona, en caso de que sea varón, o puede ser el mismo possessive adjective. Y vamos a resolver el ejercicio para que miremos cómo lo deben hacer ustedes. Esas palabritas en azul son las que ustedes van a utilizar para completar los ejercicios. Miren, el primero ya está hecho. This jacket is his. Esta chaqueta es de él, o sea, le pertenece al muchacho que está en la imagen. This is his jacket. Esta es su chaqueta. Entonces vemos que podemos utilizar his en ambos casos, pero usamos el possessive al final de la oración o en medio de la oración, dependiendo cuál es el que vayamos a utilizar. En el inciso B, ustedes colocarían el possessive its porque estamos hablando sobre el gato. That is its ball. Esa bola es de él, es decir, le pertenece al gato. Por eso vamos a usar el possessive its. Luego en el inciso C vemos que vamos a hablar sobre algo que le pertenece a ella, la muchacha que está en la imagen. Entonces vamos a usar los dos possessive que están ahí, y primero utilizaremos hers. These books are hers. Estos libros son de ella. Vamos a usar de ella hers porque es un possessive que lo necesitamos, y este es el possessive pronoun. ¿Por qué? Porque va al final de la oración o de la expresión. Y puedo decir también these are her books. Estos son los libros de ella. Estos libros son de ella. Entonces la misma expresión estamos diciendo, solamente que con el uso del possessive en una posición diferente. Y en el último vamos a usar his de nuevo, porque como en ambos casos se utiliza his, ya sea para el possessive pronoun o para el possessive adjective, entonces en ambos casos quedará his. Esto es lo que ustedes deben hacer en el primer ejercicio. En el segundo ejercicio ustedes deben identificar cuál es el possessive que corresponde a cada imagen. Recuerden que tenemos dos tipos de possessive, por eso hay dos líneas para cada uno. Entonces,
le vamos a poner, según la hoja de trabajo, un possessive adjective a ella, cuál es el que le pertenece. El possessive adjective para ella es her y el possessive pronoun siempre para ella, recordemos que va a cambiar a hers. Esto ustedes lo van a ir viendo en la hoja de trabajo anterior de la tarea 7. Y luego ustedes pues van a ver para él cuáles son los dos possessive que se pueden usar, para ellos cuáles son los dos possessive que se pueden utilizar y para un animal o cosa cuál es el possessive que se puede utilizar en ambos casos. Son dos tipos de posesivos, a veces es el mismo, entonces solo lo van a repetir, lo van a escribir de nuevo igual. Ya en el último ejercicio usted lo que debe hacer pues es completar los espacios con el posesivo del recuadro, es decir, que usted debe identificar en este cuadrito cuál es el possessive que corresponde a cada espacio en blanco en las oraciones que están aquí. ¿Cómo las va a identificar? Bueno, usted recuerde que debe verificar de quién está hablando en la oración para que utilice correctamente el possessive que aparece en el cuadro de acá. Por ejemplo, en la primera oración hablamos sobre Karina. Karina is reading y luego hay un espacio y dice book. Como hablamos de Karina, el possessive que corresponde a Karina va a ser her porque es una mujer y es singular, solo de Karina se habla. Por lo tanto voy a escribir en el espacio her para que diga la oración Karina is reading her book. Karina está leyendo su libro. ¿Qué va a suceder con la B? ¿De quién estamos hablando? Bueno, hay que leer la oración. My brother ate. Estamos hablando de my brother. Entonces, como hablo de él, ¿cuál va a ser el possessive que le va a corresponder? Va a ser his. Ese his lo vamos a poner en este espacio que está en blanco acá porque del hermano estamos hablando. En la segunda parte dice I will eat later. ¿De quién estoy hablando aquí? De mí mismo, yo. Entonces, ¿cuál es el possessive que le corresponde a yo? Va a ser mine. ¿Por qué? Porque está en la otra oración. I will eat mine later. Para no volver a hablar sobre el almuerzo, utilizamos la expresión mine. Y esa es la que debe ir en este espacio de acá. En la letter C vamos a identificar de quién hablamos. The dog chased the stick, dice ahí, ¿verdad? Entonces hablamos del perro. Como el perro es un animal, es un objeto, no es un objeto, pero es un animal, vamos a usar el pronombre its. Entonces ese es el que corresponde en este espacio para que esté completa la oración. En la letter D, new computer is very fast. Usted va a utilizar my porque va a hablar de su propia computadora. Entonces my lo vamos a colocar al inicio de la oración de la letter D. Y en la última dice we gave you. Hablamos de nosotros. El possessive de nosotros va a ser our y por eso es el que debe ir en el espacio que hace falta. Eso es lo que ustedes deben hacer en esta semana como hoja de trabajo y estés en pendientes, cualquier cosa estamos a la orden. Thank you.